Nos levantamos de pronto el lunes o el martes, algunos nos enteramos más tarde de que hubo un terremoto en Japón, de que apenas el 1 de enero había ocurrido una catástrofe en ese país que fue bastante fuerte, una magnitud alta, una profundidad no muy extensa, y se veía realmente pues bastante crisis, momentos difíciles para todas esas personas. Ocurrió a las 4:10 de la tarde, hora de Japón, más o menos 2:10 de la madrugada de apenas el 1 de enero del 2024. Pues bien, venimos estudiando el libro de Génesis, el capítulo 25, y vimos acerca de Isaac y sus hijos, y estuvimos viendo algunos aspectos de ellos. Y ahorita vamos a hablar acerca de Isaac también, otras cosas. Y me dijo Rubén esta mañana, voy a hablar algo sobre lo del año nuevo. ¿Será que me meto? Yo dije, no, hágale. No, pues sí se metió. Entonces, ¿qué hemos estado recibiendo durante las últimas semanas? ¿Cuál es la frase que más hemos escuchado? Feliz año. Feliz año. Rubén, ¿me entendieron? Entonces hemos estado escuchando días atrás, antes de terminar el año, incluso todavía hoy, el feliz año. Y está bien, y vienen acompañado de otro tipo de frases y de bendiciones y de buenos deseos, de lindos deseos. Y cuando se parte el tiempo, cuando el calendario se divide, se parte y viene un nuevo año, entonces lo que más asalta en la mente de los hombres es que, ¿cómo me irá este nuevo año? ¿Qué me deparará el 2024? Y nos queremos como anticipar a los hechos y queremos asegurar que sea bueno. No queremos pensar en que pueden venir momentos de dificultad, momentos de crisis. Entonces hay mucha gente que incluso hace cosas absurdas, ridículas, para que lleguen buenas cosas, para tener buenas cosas para vivir, para tener este año. Entonces, todo eso lo hacemos porque pues, realmente hay un susto, hay un miedo en nuestras vidas. Otros hacen a ver si alguien les dice qué es lo que va a pasar. Anticiparse a los hechos, conocer cómo es que les va a ir en el año. Entonces busca que alguien les hable cosas lindas en lo que les va a pasar el próximo año. Y todo eso es el miedo de poder vivir el mañana. Y no aceptan la idea de que venga algo negativo o algo desagradable. No estamos preparados, o la gente por lo general no se prepara para eso. Y otra catástrofe que tal vez vimos fueron 2 aviones que chocaron en Japón. Y la gente allí estaba preparada. No ve los videos y el humo estaba llenando el avión y la gente sí un poco pues hablando, se oían gritos, murmullos, pero nadie salió corriendo. Y ya se veía candela afuera, pero solamente abrieron cuando estaba ya todo listo para salir. 350 y algo más de pasajeros y ninguno quemado. ¿Por qué? Porque ellos esperaron, se preparan para eso y esperaron el momento correcto. Y la gente, ¿por qué anda asustada? Porque como en sus vidas están lejos de Dios, o buscan a Dios cuando lo necesitan, o buscan a Dios cuando desean algo, o buscan a Dios cuando están en líos para que los saquen de los líos. Entonces no entienden lo que dice la palabra del Señor, o no saben lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor, a través del profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Nosotros queremos tener una vida de prosperidad, de una vida, un año agradable, el mejor año.
¿quién le puede ordenar al Señor que algo de eso suceda? ¿No envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? Cuando nosotros entendemos que es Dios el que tiene el control de absolutamente todo, y a través del profeta Isaías llega y dijo el Señor: yo formo la luz y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos, yo el Señor soy el que hace estas cosas. Entonces, cuando vemos cosas como, uy, pero ¿por qué el 1 de enero ya vemos catástrofes? Vemos que se está inundando, que hay muchas inundaciones en el Reino Unido, o que hay una fuerte tormenta para Estados Unidos en la parte noreste. El Señor permite que tengamos tanto buenos tiempos como tiempos malos. Que estamos al frente de que se nos puede presentar algunos momentos difíciles o unos momentos de calamidad o de dificultad. Entonces, la pregunta es: ¿quieres tener un año feliz? Sabiendo que el Señor es el que tiene control de absolutamente todo, debemos de tener muy claro de que pueden venir o buenos tiempos o no tan buenos. Entonces, ¿podemos tener un año feliz? Sí. Pero entonces, sabiendo que esto puede suceder, vamos a estudiar Génesis capítulo 26, y allí en la palabra del Señor vamos a ver que cómo podemos ser bendecidos a pesar de los momentos difíciles que podamos atravesar. Y está en el versículo 11, versículo 1 al 11. He titulado la charla de hoy: ¿cómo tener un feliz año? Y vamos a ver 2 puntos: sigue la instrucción y el tiempo un aliado. 2 puntos vamos a ver. Y en el primero está entre el versículo 1 y el versículo 6. Quiero que me acompañen allí al capítulo 26. Y el versículo 1 dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino que haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y te daré toda esta tierra, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos los requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Y ustedes dirán: pero empezó como un poquito con catástrofes y con malas noticias y a recordar cosas. Pero mira cómo empezó el pasaje de hoy: una terrible hambre, un momento difícil, un momento de dificultad que se le presentó a la vida de Isaac y su familia. En toda esa región entonces se presentó un momento de crisis, había un momento de crisis, y entonces él tuvo que emigrar hacia el sur, hacia esa tierra de Gerar. Cuando se presenta una dificultad como esta en la Biblia, puede haber algunas causas. Y una de ellas, por ejemplo, en los tiempos de David, dice que hubo 3 años de hambre. Y entonces David fue y le consultó al Señor por qué se estaba pasando esos momentos de dificultad. Y entonces el Señor le respondió: por causa de Saúl, porque asesinó a las Gabanoitas. Entonces allí hubo una causa. Otra causa fue cuando David desobedeció al Señor, lo ofendió haciéndole un censo al pueblo. Y entonces el Señor le mandó un profeta que se llama Gad y le dijo: ve y dile a David que por desobedecerme hay 3 formas, y que escoge una de esas en la que voy a enviar juicio.
3 meses que todos sus enemigos lo persigan, 3 días de pestilencia o 7 años de hambre. Escoja. Entonces vemos que los tiempos de hambre, de crisis, vienen por causa de desobediencia. No otros porque el Señor tiene propósitos para que Él sea glorificado. Y en este caso no nos dice por qué había hambre, simplemente había un momento de crisis y dificultad en esa región, en el mundo. Pero el Señor le dijo, no vayas. O sea, ese momento es igual al que pasó su papá Abraham hace unos 100 años atrás, más de 100 años, que también hubo hambre, pero él, ¿para dónde cogió? Para Egipto. ¿Recuerdan? Y el Señor entonces le dijo, tú no vas a descender a Egipto, tú te vas a quedar en esta tierra. Y vamos ahí al versículo 2 y 3, y les voy a leer de la versión Reina Valera. Y dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. Y entonces, lo primero que quiero hacer aquí un paréntesis es de que en algunas Biblias entonces hay un título. Esos títulos, como la división entre capítulos y versículos, no están en los textos originales. Esos vinieron después y lo organizaron y los pusieron. Y los títulos también. El título dice, Isaac engaña a Abimelech. O en otras versiones dice, Isaac vive o habita en Gerar. Entonces el título nos hace nos da una idea de lo que el texto va a decir, pero de pronto solamente nos enfoca en eso y se nos pierde la perspectiva de lo demás. Entonces aquí quiero que entendamos lo siguiente: ese título es simplemente una de las partes de lo que sucedió. Pero en el versículo 2 y el versículo 3 nos van a dar la verdadera mensaje de lo que el Señor quiere enseñar. Y dice, el Señor es el que le está hablando a Isaac. Y pasamos por arriba rápidamente por encima de este mensaje. El Dios del universo, entendamos. El Señor que controla todas las cosas, el creador de todas las cosas, descuidó a Saturno, descuidó el mar, descuidó y se vino y se sentó a hablar con Isaac para darle un mensaje. ¿Será importante o no será importante? ¿Le ponemos cuidado o pasamos por encima? El Señor del universo viene a decirle a Isaac algo. Entonces eso debe ser algo muy bueno y muy importante. Entonces le dice, no descienda a Egipto, no vaya a hacer lo mismo que hizo su papá. Habita en la tierra que yo te diré, dice la versión Reina Valera. Y el versículo 3 dice, habita como forastero. Y ahí tenemos que preguntarnos, algo está diciendo el Señor. Y cuando vamos a los textos originales, como está escrito en hebreo, la palabra habita del versículo 2 significa vive, significa descansa. No desciendas a Egipto, tú vas a descansar en esta tierra, tú vas a vivir en esta tierra, en este lugar, de una manera que la gente se dé cuenta que usted está descansando, que se dé cuenta, vive de una manera que manifiestes mi presencia alrededor de este lugar. Eso es lo que significa la primera palabra habita. Vive en este lugar de una manera que los demás se den cuenta que yo soy tu Dios. Y la segunda palabra habita, que es muy diferente a la primera, dice reside, y reside como forastero. Tú vas a habitar de un modo que que los demás se den cuenta que tú eres dirigido por mí, que tú glorificas mi vida en tu manera de vivir, pero tú no perteneces a este lugar. Tú vives como forastero. Tú eres un huésped. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Isaac. No le está diciendo simplemente
construye una casa, compre un lote, hágalo. No, le está dando la manera como debe vivir. Y entonces el Señor viene y le recuerda y le ratifica el pacto que le dio a Abraham. Por eso descuidó a los demás planetas, dejó su trono, no se hizo cargo de la demás creación, porque se vino y se sentó a hablar con Isaac. Estoy exagerando porque ustedes saben que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, lo conoce todo y está en todo lugar. Pero cuán importante es que le vino a decir a Isaac y le vino a decir: yo le prometí a tu papá que esta tierra va a ser, y yo lo voy a cumplir, y que tu descendencia va a ser tan grande, dice ahí en el versículo 4, como las estrellas del cielo. Y entonces Isaac se le interrumpió al Señor ahí y le dijo: y como la arena del mar. Y no me interrumpas, o sea, no me estoy confundido. Y no se me olvidó, es como las estrellas del mar, es como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la descendencia espiritual, y entonces este mensaje es para espirituales, hijos de Dios, no es para todo el mundo. Y entonces viene y le ratifica lo que le dijo el Señor a Abraham. Y en el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, estoy en la Reina Valera, que es diferente a la que tenemos ahí, dice, y guardó mi precepto, en minúscula, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y eso es algo importante de entender. Los preceptos son leyes naturales, todas las saben y se debe hacer. Es extraordinariamente obvio, es lo básico. Eso lo hace todo el mundo, así no conozca de Dios. Un ejemplo: el cubrir su desnudez. La gente no puede salir así a la calle. Claro, hay algunos y algunas que salen así, o casi así. Pero eso no es un precepto, no es una ley obvia. Es una ley, son leyes naturales, todo el mundo lo hace. Y después dio mis mandamientos para que haya un orden. Y después dio los estatutos, que eso por lo general son unos decretos que implican un plazo largo, son más importantes. Y dice: y sus instrucciones. Y la palabra instrucción en hebreo es Torah. ¿Ustedes han escuchado de la Torah? La Torah es el libro que leen los judíos, porque ahí está la ley, las enseñanzas, las instrucciones de parte de Dios. Y es más intenso, porque allí se da la instrucción íntima. Por lo general, eso se hace y se da cuando ya hay una intimidad con Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés: toma unas tablas, sube al monte y yo te voy a dar las tablas de las instrucciones, de la ley, de la Torah. Y dice que Moisés estuvo con el Señor 40 días cara a cara, intimidad. Entonces esta no es una lista de sinónimos. Esto lo que quiere decir es progresión. Y le dijo: yo bendije a Abraham y hoy te lo cumplo a ti, porque él cumplió el precepto, mandamientos, estatutos, instrucción, tuvo madurez espiritual, creció. Eso es lo que significa. Entonces el Señor te quiere decir. Y entonces Isaac, ¿qué hizo? Pues se quedó. ¿Cómo se llama el primer punto? Sigue las instrucciones. Cuando llega la dificultad, cuando llegan los tiempos difíciles, cuando están los momentos de crisis, entonces, venga como vengan, en la enfermedad, en la escasez económica, en la crisis familiar o conyugal, en la rebeldía de los hijos, en muchos más. No sé cómo se presenta la crisis. Esto no, estamos hablando, es un ejemplo que tuvo Isaac, y era una hambruna. Esto debe presentar una oportunidad. ¿Para qué? Para que mostremos, en momentos de crisis, mostremos que nosotros, aunque estamos viviendo de esa manera, en medio de la crisis, Dios está con nosotros. Vivimos, habitamos, descansamos.
Cuando a pesar de que estemos en crisis y en momentos de dificultad, la gente se da cuenta de que Dios nos responde, Dios nos sostiene, Dios nos cuida, Dios nos ayuda. Es para que su nombre sea glorificado. Por eso el Señor permite crisis en nuestras vidas, en nuestros días. En esos momentos difíciles nos da la oportunidad de servir, de orar, de ayudar, de consolar a otros. En los momentos de crisis es cuando la gente de Dios, el hombre y la mujer de Dios, entonces son levantados espiritualmente. Maduran espiritualmente, maduramos espiritualmente cuando hay momentos de crisis. ¿Por qué? Porque entonces buscamos más de Dios y entonces vamos a entender los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Vamos a entender las instrucciones de Dios. Nosotros seguimos las instrucciones de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros estamos atentos a hacer lo que Dios le agrada, entonces es cuando vamos a ver todo esto. Por eso les quiero decir, ¡feliz año! ¿Quieres ver las bendiciones sobre tu vida? Entonces deja que el Espíritu de Dios sea tu maestro. El Espíritu de Dios es tu maestro. ¿Cuándo es el Espíritu de Dios nuestro maestro? Cuando nos dice las cosas y nosotros obedecemos. Si nos dice las cosas y nosotros no obedecemos, entonces Él llega un momento y guarda silencio. Porque dice, pues como no quiere que le enseñe, como no quiere oír instrucciones, como escuchas instrucciones y no las hace, como escucha las instrucciones y dice, qué bueno, qué bonito, lo voy a tener en cuenta. El Señor no quiere que los tengamos en cuenta. El Señor quiere que y si tú no tienes la dirección del Espíritu Santo, es porque tal vez no eres hijo de Dios. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y entonces es el momento de preguntarme, ¿por qué no soy guiado por el Espíritu Santo? A todo el que le recibe, a todo el que cree en Él y le recibe, el Señor le da el título de ser hijo de Dios. Sabemos que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por todo Dios. Somos creación de Dios. Pero solamente aquellos que nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestro pecado, le hemos dicho al Señor, te he fallado, te necesito, ayúdame. Es aquellos que el Señor dice, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú esta mañana te tienes que preguntar y decir, yo realmente soy un hijo de Dios. Tal vez tienes que preguntarte, yo soy guiado por Dios, yo soy guiado por su Santo Espíritu. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Le sirves al Señor? ¿Eres un instrumento en sus manos? Juan capítulo 14, versículo 21 dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. En la otra versión dice, y me manifestaré en ellos. La manifestación de Dios es cuando nosotros le conocemos y podemos poner nuestra vida a su servicio, ser un instrumento para Él. Y entonces a veces preguntamos, ¿para qué me necesita Dios? ¿Para qué Dios te necesita para algo? Y el Señor no nos necesita para nada. Pero Él da el privilegio de que participemos de sus propósitos. ¿Para qué? Para tener más comunión con Él, para que le conozcamos más, para que crezcamos más espiritualmente y para que podamos darle gloria en la forma como vivimos, como habitamos. Pero es solamente aquellos que
escuchamos las instrucciones y hacemos. Isaac escuchó la instrucción. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice en el versículo 6? Se quedó en Gerar. Obedeció. Cualquiera podría haber dicho, déjelo que se vaya para Egipto. En Egipto no hay hambre, no hay crisis, no hay momento difícil. Hay momentos difíciles. El Señor lo permite exactamente para eso. Y lo siguiente es el tiempo, es un aliado. Versículo 7 en adelante dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarían para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Al instante Abimelech mandó tomar a Isaac y clamó, es evidente que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Versículo 10. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpable de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre y a su esposa será ejecutado. Y en el versículo 7 de en adelante entonces nos dan este relato. Y les recuerdo que esas culturas antiguas se regían por unos códigos, unas normas para poder vivir en comunidad. Y entre otras reglas estaba la que no se podía tomar a una mujer que ya estuviera casada mientras su marido vivía. Entonces, como eran impíos, como no tenían temor de Dios y como hacían lo que querían, entonces ellos mataban al esposo para quedarse con la mujer. Por eso él dice allí en el versículo 9, porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela. Esa era la forma como esa sociedad ejercía sus supuestos derechos de tener una esposa. Claro, tenían otro código que era no matar, pero ese se lo pasaban por encima porque mataban al marido. Entonces, esa es lo que le pasó allí. Están en crisis, hay un momento difícil, están pasando hambre, y aparte de eso, en el versículo 7, cuando dicen que preguntan por su esposa, se acercan de una manera amenazante, y eso lo vio Isaac. Entonces él dijo, es mi hermano. Ahora, aquí hay algo que me pone a pensar. ¿Acaso Dios respalda a alguien que engaña? A mí me es difícil entender eso. Entonces, haciendo el estudio, la palabra hermana se parece mucho a una palabra que significa parienta o pariente. Muy pegadito, muy parecidos. Simplemente por unas vocales que son diferentes en el idioma original. Entonces los estudiosos han dicho que no dijo hermana, dijo fue parienta o pariente, que significa que como eran primos, Rebeca e Isaac eran primos. Entonces eso fue lo que quise decir. Es más, la misma palabra para pariente significa hermano. Entonces está muy seguro. Y ya sigo con eso. Pero el texto y los títulos que le ponen a los textos nos hacen ver que Isaac era un mentiroso, engañó. Y tanto el faraón, porque Abraham le dijo lo mismo, tanto el otro Abimelech o el mismo Abimelech, que también le pasó lo mismo, eran hombres que se sentían engañados, porque no les dijo que era la esposa. Abraham le dijo, es mi hermana, y ellos sí eran hermanos. Pero no le dijo que era esposa, le dijo, pues yo no le tengo por qué decir que era mi esposa, le dije que era mi hermana. Isaac dijo, pues yo no le tengo por qué decir que es mi esposa, le dije que era mi pariente. Pero nos enfrascamos en que si engañó, que no engañó, cuando el verdadero mensaje está en el versículo 8. Leo la Biblia de las Américas. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo,
Abimelech, el rey de los filisteos, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, jugaba con Rebeca, significa en el original también. Estaban jugando, con hambre, bueno, no tenían hambre, estaban en el momento de crisis, pero ellos jugaban. ¿Listo? ¿Qué sucedió después de haber estado allí largo tiempo? Se alargaron para él allí los días, es lo que realmente quiere significar esto. El tiempo estaba a favor de Isaac. El Señor le dio tiempo para que a Isaac lo conociera. El alargar el tiempo para que él estuviera allí era dándole tiempo para que la gente se diera cuenta que Isaac vivía en ese lugar, que Isaac habitaba, que en Isaac había algo diferente, y era que el respaldo del Dios Altísimo estaba a su favor. Hay momentos en que nosotros en nuestra vida necesitamos quedarnos quietos, estacionarnos y dar tiempo a que el Señor obre, actúe, y que verdaderamente se den cuenta de que de parte de nosotros está el Dios Altísimo, y que nuestra manera de vivir está reflejando eso. Eso fue lo que pasó. Cuando Abimelech vio esto y se dio cuenta que no era su hermana, sino que era su esposa, o que no era su pariente, sino su esposa, entonces lo mandó llamar. Y le dijo: ¿si ella es tu esposa? Dijo: sí. Cuidadito con el que se meta con este hombre, y cuidadito con el que se meta con su esposa, con su mujer, porque los mato. Decreto real. Pregunto, ¿lo que hizo Isaac estuvo bien o estuvo mal? ¿Cuál fue el resultado? ¿O es que Dios respalda el engaño y la mentira? El Señor usa las circunstancias para bendecirlos en momentos de crisis. El Señor está pendiente de nosotros, y cuando a veces nos presentan momentos difíciles, y a pesar de estar en esos momentos de dificultad, el Señor mueve las circunstancias para ayudarnos. A veces las circunstancias son difíciles de entender, son difíciles de explicar, pero si algo tenemos es que el Señor tiene todo bajo control, así estemos en dificultad. En ocasiones vemos la respuesta a nuestros problemas sin esperar que era por ese lado o de esa forma que iba a llegar la solución, lo menos esperado, y no nos dimos cuenta que era el que el Señor estaba poniendo el tiempo como un aliado de nosotros. Esperar. Isaac necesitaba ganar tiempo. El tiempo manifestaría que Dios estaba de su lado, y por eso Abimelech le dio la mano y dijo: tranquilo, con ustedes no se van a meter. Me he dado cuenta que este hombre es diferente. Conocían ya a Isaac. Y cuando esperamos que Dios, y esperamos a veces que de Dios un milagro en nuestra vida, es para que se manifieste y se vea hacia los demás de que Dios verdaderamente respalda a sus hijos. Y Dios diariamente está haciendo uso de milagros para bendecirnos, para dar testimonio ante los demás de que Él verdaderamente cuida de sus hijos. Entonces les quiero decir nuevamente: feliz año. Esperen en Dios, confíen en Dios, esperen el tiempo de Dios. Tú esperas en Dios, tú estás obedeciendo fielmente, pero te desesperas, y esa es otra cosa. Estamos obedeciendo, estamos haciéndolo de Dios, pero estamos desesperados porque no sabemos qué hacer. O es a la hora que tú dices, o es a la hora que tú necesitas, porque la otra cosa es: necesito que me lo digas ya, necesito que me respondas ya, necesito ver respuesta hoy, necesito.
qué pena, no es cuando tú quieras, pues no es cuando tú necesites, es de acuerdo a los tiempos de Dios. Muchas veces tenemos la respuesta de parte de Dios de maneras inesperadas, por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Y qué decimos? Soy de buenas, me mando una suerte. Y hay pequeños detalles que son grandes milagros, pero nos acostumbramos a que Dios nos responda. Dios nos está respondiendo a diario y ya es para nosotros tan habitual las respuestas divinas que a veces ni gracias damos. Solamente voy a poner un ejemplo. Hay lugares en la tierra que el comer una vez al día es un milagro. Y dan gracias. Hay algo que no da espera. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, comenzó a extender una invitación por urgencia. Y era tan urgente y tan desesperado lo que hacía que Él quería mostrar la gloria del Padre Celestial. Y sanaba enfermos, y limpiaba leprosos, y levantaba muertos, y mostraba esa urgencia de que le conocieran. Por eso Él empezó su predicación. Y dice que Jesús comenzó a predicar: arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Eso sí, no permite tiempo, eso es urgente. Y desde que tú reconozcas que has pecado delante de Dios, que tú lo necesitas, que necesitas volverte a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No puedes atrasar más aceptar la invitación que el Señor te hace para ser un hijo, una hija de Dios. Tú no sabes cómo es el mañana. Tú no sabes si tienes el tiempo para arrepentirte. El tiempo es ahora. Y entonces muy seguramente en este año 2024 llegarán momentos difíciles. En este año escucharemos que hay crisis, que hay momentos de crisis, pero ese es el tiempo que el Señor va a usar para que nosotros podamos mostrar a los que están a nuestro alrededor de que Él nos hace descansar. Ese es el tiempo en el que nosotros podemos servirle a aquellos que están en profunda necesidad, porque tú conoces al dador de todo, porque tú puedes ser instrumento de bendición para aquellos que están en profunda necesidad. Y porque es el tiempo de esperar para que el Señor responda, y entonces su nombre sea glorificado, y entonces es cuando podemos decir: feliz año. Es una invitación, la invitación del Señor para este año. Y en el capítulo 26 en adelante, vamos a ver cómo el Señor obra en la vida maravillosamente, milagrosamente de Isaac. Vamos a orar. Padre Celestial, te glorificamos en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque como en el 2023 nos diste el alimento espiritual sin faltar, Señor, hoy podemos venir en este nuevo año 2024 a seguir recibiendo tu instrucción y tu palabra. Y a través de tu palabra solamente vemos amor. Solo podemos ver cuánto tú nos cuidas, cuánto estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque a través de las dificultades, tal vez de los momentos difíciles que hemos pasado, tú nos has hecho acercarnos más a ti, confiar en ti, esperar en ti y crecer en ti, Señor, conociéndote más. Te pedimos, Santo Dios, que
que nos ayudes en este año. Que cuando veamos momentos difíciles entendamos que es una oportunidad para que los demás crean en ti. Que vean el Dios bueno, como nos cuida, como nos ayuda, como nos sostiene. Por favor, Señor, que también en los momentos difíciles podamos ser útiles en tus manos, para gloria de tu nombre, para ayudar a otros, socorrer a otros, cuando te conozcan, cuando también a ti, Señor, te den las gracias. Señor Dios, que no nos cansemos de esperar, que a veces pensamos que tú te tardas en responder, pero tú estás obrando en nuestro corazón, en nuestro carácter. Te estás dando cuenta si somos fieles verdaderamente, si nuestra fe es verdadera. No permitas como aquellos que salen, se van, porque tú no les respondes en su tiempo y cuando ellos quieren. Que seamos de los fieles que se quedan para ver tu obra en nuestra vida, Señor. Que crezcamos en tu conocimiento cada día. Ayúdanos a ser más en ti. Y te damos gracias por los milagros que vemos cada día. Hoy nos levantamos con salud. Las rodillas de nuestros pies y nuestros pies están firmes. Hay luz en nuestros ojos. Hay claridad en nuestros pensamientos. Gracias por la vida y la salud. Y gracias por el alimento. Te agradecemos profundamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.